Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento como todas las semanas. Para aquel que no me conoce, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y también, como todas las semanas, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que siempre lo digo y no por costumbre, una palabra que es de bendición, fue y es de bendición para mi vida y que me estuvo hablando en estos días, ¿no? Y bueno, esta palabra que voy a compartir con ustedes se encuentra en Hebreos, en el capítulo 13, y está bajo el título de Deberes Cristianos. Es una palabra muy conocida, pero voy a leer solamente compartir 2 versículos. Y los voy a leer en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así, versículos 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Bueno, y esta palabra, palabra está dentro de una carta, la carta a los Hebreos. No se sabe bien quién es el autor material de esta carta, ¿no? Desde ya que inspirada por el Espíritu Santo, pero no se desconoce quién la escribió, y también específicamente a quiénes fue dirigida, ¿no? Se piensa que a todos los judíos convertidos al cristianismo o a una pequeña parte de judíos convertidos, ¿no? Lo que sí estamos seguros que es una carta inspirada por el Espíritu Santo y que habló a los creyentes de esa época y hoy nos habla a nosotros, porque como lo sabemos, la palabra tiene vida, es viva, es eficaz, ¿no? Y es espíritu, ¿no? Y hoy esta misma palabra es para nosotros también, ¿no? Puede hablar y habla, de hecho, a nuestras vidas. Y en esta carta, los motivos que llevaron a este escritor, ¿no?, a escribir esta carta, era porque se estaban viviendo circunstancias, ¿no? Había descaimiento espiritual por los sufrimientos y las persecuciones en esa época. Había falta de crecimiento espiritual, había falta de amor fraternal, había deseos de abandonar la congregación. Y yo miraba estas circunstancias y lo llevamos al hoy, hoy, a la actualidad, ¿no? Y tenemos las mismas circunstancias, ¿no? Y también hay un decaimiento espiritual por lo que se está viviendo, porque hay mucho sufrimiento, hay otro tipo de persecución, no es la misma, hay una falta de crecimiento espiritual, muchos se han apartado, muchos se han enfriado. Tenemos que más que nunca estar aferrados a la palabra, a Cristo, porque si no nos pasa esto, ¿no? Hay una falta de crecimiento espiritual. Hay deseos de abandonar la congregación también por esta misma razón. Hay falta de amor fraternal. Y todo eso lo vemos, ¿no? Se ve en general, ¿no? Y por eso digo que la palabra es para hoy también. Y acá en el versículo 8 dice que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y acá habla mucho de que Cristo es el mismo, ¿no? Habla de que Cristo es inmutable. Es más, hay Biblias que tienen en este capítulo y estos versículos bajo el título de el Cristo inmutable, porque Cristo no cambia. Cristo lo dice la palabra, ¿no? Esto es una afirmación, una declaración, que Jesucristo es el mismo ayer, que es hoy y por los siglos. Y siempre es el mismo, Él no va a cambiar, ¿no? Y nosotros vemos que la sociedad cambia, que la gente cambia, porque la gente cambia, las circunstancias cambian, el mundo cambia. Nosotros estamos viviendo momentos que nunca antes pensábamos quizás estar viviéndolos, ¿no? De inseguridad, de enfermedad, de salud, de escasez, de todo, ¿no? Y uno ve esto y ahí con más razón, ¿no? Es cuando tenemos que afirmarnos en Jesucristo. Porque si bien todo lo demás cambia, el mundo en el que vivimos cambia, la gente cambia, Jesucristo es el mismo, y acá nos lo está diciendo, Él es el mismo. Por eso
Él es fiel, Él no va a cambiar, ¿no? Y eso es a eso es lo que tenemos que aferrarnos, a esta declaración, a esta afirmación, pero de corazón, ¿no? De, como dice la misma palabra, ¿no? Poner nuestros ojos en Él, poner puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es decir, que pongamos nuestra mirada en Él, ¿no? A pesar de todo lo que estemos viendo alrededor, de lo que estemos viendo, que podamos depositar, y el poner los ojos en Él no es solamente mirarlo, es confiar por sobre todas las cosas, poner todas nuestras cosas, nuestra vida, ¿no? En sus manos y confiar plenamente en Él, ¿no? No dejarnos llevar por todo lo que está pasando y lo que estamos viviendo, que muchas veces también estamos viviendo, y lo digo porque de hecho me pasa, viviendo cosas en lo personal, y bueno, con más razón ahí es donde yo más tengo que buscar, ¿no? La presencia de Dios en mi vida, buscar a Cristo, ¿no? Que Él sabe cuáles son nuestras debilidades y Él nos puede ayudar. ¿Quién más que Él, no? Y esta afirmación o esta declaración, ¿no? Nos prepara para lo que se va a decir en el versículo 9, ¿no? Nos prepara para esta recomendación, este consejo, esta exhortación que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y si bien dice, ¿no? En la parte B de este versículo, que no tiene que ver con el contexto de hoy, pero bueno, dice: no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es decir, por lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Muchos pensaban que mirando los ceremoniales, es decir, mirando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ya eran salvos. Es decir, era algo muy específico de ese tiempo. Pero llevado al hoy, ¿no? Al hoy, nos dice lo mismo. Que si nosotros nos afirmamos, ¿no? en la doctrina de Cristo, en la palabra, la doctrina de Cristo es su palabra, ¿no? Vamos a estar firmes, y que tenemos que afirmar el corazón, dice, con la gracia, con la gracia. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios, el favor de Dios, ¿no? Y acá no solamente habla de las doctrinas, si bien hoy también tenemos doctrinas, tenemos desde ya que tenemos sectas, religiones, nosotros sabemos que tenemos que seguir a Cristo. Él es el único camino, es el único camino que nos lleva al Padre, ¿no? Pero también recordemos las causas, las circunstancias que dieron origen a esta carta, ¿no? Y eran los sufrimientos, las persecuciones, era el decaimiento espiritual, ¿no? La falta de crecimiento espiritual, la falta de amor, los deseos de abandonar la congregación, es decir, los deseos de bajar los brazos. Y eso no estamos lejos, es decir, uno puede pasar por esas situaciones, por esos, yo digo, desánimos en el que a veces queremos bajar los brazos, pero esta palabra también es para nosotros, ¿no? Que nos afirmemos en Cristo, que confiemos en Él, que es el único que no cambia, es el único que nos puede ayudar. Y esta recomendación, este consejo del versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y acerca de este versículo, yo quería leer un pequeño comentario de un comentarista, ¿no? de las Escrituras, que dice así, ¿no? Con respecto a este versículo 9. Dice: la inmutabilidad de Cristo asegura la invariabilidad de la gracia, por lo cual debemos afirmar el corazón con la gracia y no volver atrás. ¿Y qué quiere decir esto? La inmutabilidad de Cristo asegura la invariabilidad de la gracia. Si el hecho que Cristo no cambie me asegura que su gracia tampoco, que tampoco varía, que es la misma, ¿no? Y dice: por lo cual debemos afirmar el corazón con la gracia. Si nuestro corazón tiene que afirmarse con la gracia de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos va a ayudar a no retroceder, ¿no? Nos vamos a afirmar más en Él, ¿no? A eso se refería. La fuerza espiritual no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, es un don de la gracia de Dios, ¿no? Me gustó esa definición. La fuerza espiritual no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, es un don de la gracia de Dios. Y yo quería leer una serie de definiciones acerca de la gracia de Dios y cuál es la naturaleza de la gracia de Dios, ¿no?
para que podamos entender bien esta palabra. Dice, la gracia de Dios es el favor de Dios no merecido. Es la gloria en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la naturaleza de la gracia de Dios, es la gloria de Dios manifestada. Es el amor divino que emana en forma de beneficios a los pecadores que nada merecen y fluye hacia abajo, de arriba hacia abajo. Se le atribuye a cada persona de la deidad, es decir, se le atribuye la gracia a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y es mediada al mundo solo, y solo por Jesucristo, que fue quien dio su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Es el que logró que con su sacrificio nosotros pudiéramos acercarnos y pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre, ¿no? Y al parecer como dije anteriormente, ¿no? Muchos pensaban que con las leyes podían cambiar la conducta, ¿no? Eso es lo que se pensaba en ese momento, ¿no? Dice, pero esas leyes, si nos ponemos a pensar, eran inútiles porque no podían cambiar el corazón de la persona, ¿no? Y hoy por hoy es igual. Es decir, las leyes, uno puede decir, sí, yo sigo, trato de corregirme, voy a seguir esta palabra, voy a portarme bien. Uno puede tratar de cambiar la conducta, pero no va a cambiar el corazón. Y esto me lleva a pensar, ¿no? Que muchas veces nosotros queremos cambiar el corazón de otra persona, ¿no? Muchas veces estamos pidiendo por nuestros seres amados, pidiendo por aquellos que no conocen, y a veces queremos hacer el papel de Dios, ¿no? Y es tremendo, porque esta palabra a mí me confrontó mucho, porque uno tiene que reconocer, ¿no? Que se equivoca. Y muchas veces uno se pone ansioso queriendo que el otro llegue, que el otro conozca, o como decía el pastor, ¿no? Pedimos y pedimos mal, decimos, Señor, tócalo, toca su corazón, cuando en realidad Dios diría, yo quiero tocarlo, pero Él no deja tocarse su corazón, ¿no? No se abre o no abre su corazón. Y ahí es, ¿no? Es donde a mí me habló mucho esta palabra en mi vida, ¿no? En lo personal, que nosotros estamos para enseñar la palabra, para predicar como nos mandó el Señor a predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura, pero el trabajo lo hace Él y Él lo hace a través del Espíritu Santo. Es decir, no es porque uno quiera que el otro va a cambiar. Es decir, yo puedo orar por el otro, puedo orar por aquel que no conoce, por aquel que uno llegó, pero esa persona va a llegar en su tiempo y cuando Dios quiera. Es decir, y Dios recibe las oraciones. Y muchas veces somos nosotros los que estamos tan ansiosos de que esa persona llegue, que reconozca, que cambie, como nos pasó a nosotros. Y el pastor siempre recuerdo las palabras del pastor, porque es verdad, él siempre nos dice, ¿no? Recuerden ustedes, ¿cuánto tardaron en llegar? ¿Qué misericordia tuvo Dios para con sus vidas, para con ustedes? Bueno, la misma misericordia es la que pide Dios hoy para con aquellos que no conocen. Y la misma palabra lo dice, ¿no? Sacrificio, no quiero sacrificio, quiero misericordia. Entonces, yo creo que esta palabra me hablaba mucho en ese sentido, ¿no? En este sentido, que podamos orar con fe, que podamos creerle al Señor, que es Él el que va a hacer las cosas en su tiempo y con su fuerza, porque no es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es solamente con el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra, que Cristo se manifiesta en la vida, en las vidas de aquellos que no lo conocen, ¿no? Y que todavía no tuvieron un encuentro con Él. Entonces esta palabra a mí me habló mucho para que también desista de ponerme ansiosa a veces, ¿no? Y que siga orando y confiando, porque Él lo que nos pide es que confiemos, ¿no? Que confiemos por sobre todas las cosas. Toda la palabra nos habla en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento de confianza y en el Nuevo Testamento de fe, porque son sinónimos, ¿no? Que podamos creerle, eso es lo único que Él nos pide, nos pide que podamos creerle y que Él va a hacer el resto, ¿no? Y hay una palabra, que la quiero leer textual porque por ahí la parafraseo y me olvido de algo,
que está en Hebreos también, en el capítulo 4, versículo 16, y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que nos acerquemos confiadamente. Confiadamente es creyendo. Si yo confío en alguien es porque creo en él, ¿no? Entonces acá me está diciendo que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, nos acerquemos confiadamente a él, ¿no? Para alcanzar la misericordia y encontrar, hallar, dice, gracia para el oportuno socorro, es decir, para cuando yo lo esté necesitando, que él, ¿no?, me pueda alcanzar de su gracia, de su favor, ¿no?, de su ayuda, de su poder, de esa fortaleza espiritual que estoy necesitando, ¿no? Bueno, esta es la palabra que habló mucho en mi vida y hermosa palabra, de gran bendición y bueno, y es desde ya la que quería compartir con ustedes y que espero puedan seguir meditándola, reflexionándola, porque el Señor siempre tiene algo más para decirnos. Son apenas 2 versículos, pero que están dentro de una palabra tan conocida como deberes cristianos, que si uno lee todo lo que sigue, es una palabra muy conocida, pero a veces son esas perlas que están ahí escondidas y que nosotros leemos todo el capítulo y nos la perdemos, ¿no? Y acá Él nos está diciendo que Él no cambia, que podamos confiar en Él absolutamente, porque Él es fiel. Él siempre va a estar con nosotros en toda situación. Él nunca nos va a dejar. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos fallar, pero Dios nunca, el Señor nunca. Así que bueno, esta es la palabra. Y si hay alguien allí detrás que no conoce a este buen Dios de quién estamos hablando hoy, que puede cambiar nuestras vidas, que de hecho las cambia, las restaura, yo le invito a conocerlo haciendo una breve y sencilla oración, que siempre digo que es poderosa porque si uno la hace creyendo, dice que Él es galardonador. Él premia al que cree que Él existe y que es real, ¿no? Yo lo estoy parafraseando, pero así dice su palabra. Esto es lo que quiere decirnos, ¿no? Entonces, que podamos repetir esta oración, hacerla con fe. Entonces, le invito a repetir, si pueden cerrar sus ojos. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy, de este día, me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya, Dios los bendiga y que tengan un excelente transcurso de esta semana.